Las grasas o lípidos en la dieta. Sin lugar a dudas, las grasas o lípidos confieren a los alimentos aromas, texturas y sabores tentadores para todos. Esto hace que algunas personas abusen de su consumo, incorporando al organismo grandes cantidades de calorías que, si no son empleadas en la realización de actividades físicas, se almacenarán en forma de grasa, aumentando el riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad, trastornos que están muy relacionados con muchísimas enfermedades crónicas. Por otra parte, algunos individuos, considerando erróneamente que los lípidos solo aportan calorías a la dieta y obsesionados por el peso y la figura, reducen su consumo por debajo de los límites mínimos establecidos, poniendo en riesgo la salud, ya que los lípidos, además de ser una fuente concentrada de energía y constituir un elemento protector del organismo, realizan otras funciones como la de transportar las vitaminas A, D, E y K. En esta presentación conocerás cuáles son los componentes de los lípidos y sus características, así como los alimentos que los contienen en mayores proporciones. ¿Qué son las grasas o lípidos? Las grasas o lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno que pueden contener también fósforo, azufre y nitrógeno. No son solubles en agua y se encuentran en los tejidos de los animales, así como en las semillas y frutos de ciertas plantas. ¿Es lo mismo lípidos, grasas y aceites? Queremos aclararles que los términos grasas y lípidos son empleados como sinónimos para designar a todas las sustancias grasas no solubles en agua, sólidas o líquidas. Por ejemplo, la manteca, la mantequilla, la margarina y los aceites de oliva, girasol, soja, etc. Sin embargo, el término grasas es empleado muchas veces para designar solo a las grasas que a temperatura ambiente son sólidas. Por ejemplo, la manteca, la mantequilla, la grasa de coco, la grasa de palma y la margarina. El término aceites para designar solo a las grasas que a temperatura ambiente son líquidas, como el aceite de oliva y los aceites de girasol, maíz, soja, cacahuete y pescado. El término lípidos incluye siempre a todas las sustancias grasas, ya sean sólidas o líquidas. Componentes fundamentales de los lípidos o grasas. Los lípidos o grasas incluyen los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroles. Los triglicéridos. Los triglicéridos son el componente principal de la grasa corporal de los seres humanos, otros animales y la grasa vegetal. Están formados por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Las diferencias entre las grasas dependen fundamentalmente de la composición en ácidos grasos de cada una. Hay 3 tipos fundamentales de ácidos grasos. Ácidos grasos saturados, AGS, son los que en su estructura química poseen solo enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Esto les confiere una gran estabilidad y la característica de ser sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos saturados predominan en los alimentos de origen animal, como las carnes grasas, los embutidos, la mantequilla y los quesos enteros, etc. También se encuentra en grandes cantidades en los aceites de coco y palma, muy empleados en la pastelería y bollería industrial. Los estudios demuestran que las grasas saturadas, cuando se consumen en cantidades superiores a las recomendadas, son el factor de la dieta que más incrementa los niveles de colesterol malo en sangre, por lo que acrecientan los riesgos de padecer cardiopatía coronaria. Ácidos grasos monoinsaturados, AGM, son los que en su estructura química poseen solo un enlace doble de carbono. Esa estructura provoca que se encuentren en estado líquido a temperatura ambiente. Estos ácidos son denominados aceites
y son fabricados únicamente por las plantas. Los ácidos grasos monoinsaturados se encuentran en el aceite de oliva y los frutos secos. El consumo moderado de ácidos grasos monoinsaturados ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo, LDL, en sangre y aumentan el colesterol bueno, HDL. También protegen de la oxidación y reducen la presión arterial. Ácidos grasos poliinsaturados, AGP, son los que en su estructura química poseen 2 o más enlaces dobles de carbono. Su estructura provoca que se encuentren en estado líquido a temperatura ambiente. Dentro de este grupo se encuentran los aceites conocidos como omega 3 y omega 6. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 se encuentran en los tejidos de ciertos pescados grasos azules como el salmón, la sardina, los boquerones, el atún, la caballa, etc. También los contienen algunas fuentes vegetales como las nueces, las semillas de linaza y los aceites de cánola y soja. El consumo moderado de ácidos grasos omega 3 reduce la presión arterial, previene las arritmias y evita la formación de trombos sanguíneos. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 se encuentran en la mayoría de los aceites vegetales, girasol, maíz, soja, etc., las nueces y el aguacate. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos son compuestos que siguen en importancia nutricional a los triglicéridos. Son un tipo de lípidos que contienen fósforo y su función más importante es formar las membranas de nuestras células y actuar como detergentes biológicos. Se encuentra en cantidades suficientes en los huevos, la leche, los peces, la soja, el girasol y la colza. Los esteroles. Los esteroles son el componente de los lípidos que sigue en importancia nutricional a los fosfolípidos. Uno de los esteroles más importantes es el colesterol, ya que es el precursor en la síntesis de sustancias como la vitamina D y las hormonas sexuales. Además, interviene en numerosos procesos metabólicos y es un componente importante de las membranas celulares. El colesterol se puede obtener solo en los alimentos de origen animal. Son ricos en colesterol el hígado, las vísceras, la yema de huevo, la mantequilla, los quesos muy elaborados y las carnes grasas. El colesterol es imprescindible para la vida. Sin embargo, cuando sus niveles en sangre son muy altos o muy bajos, pueden resultar perjudiciales para la salud. ¿Qué son las grasas hidrogenadas o ácidos grasos trans? Son grasas artificiales que se obtienen a través de procesos industriales donde los aceites insaturados se saturan y por lo tanto se solidifican. Se fabrican para obtener grasas más fáciles de manipular y de mayor vida útil. Pueden contener grasas hidrogenadas, algunas margarinas y los aceites parcialmente hidrogenados. Estas grasas se emplean en la confección de masas de hojaldre, pastelería, galletas, bollería industrial, patatas fritas de bolsas, snacks y palomitas. El consumo muy frecuente de los ácidos grasos trans está asociado al incremento del riesgo de padecer infarto de miocardio, arteriosclerosis y diabetes. Resumen. Las grasas o lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno que pueden contener también fósforo, azufre y nitrógeno. No son solubles en agua y se encuentran en los tejidos de los animales, así como en las semillas y frutos de ciertas plantas. Los componentes fundamentales de los lípidos son: los triglicéridos son el componente principal de la grasa corporal de los seres humanos, otros animales y la grasa vegetal. Están formados por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Los fosfolípidos son compuestos que siguen en importancia nutricional a los triglicéridos. Son un tipo de lípidos que contienen fósforo y su función más importante es formar las membranas de nuestras células y actuar como detergentes biológicos. Los esteroles son el componente de los lípidos que siguen importancia nutricional a los fosfolípidos.
Uno de los esteroles más importantes es el colesterol.